Bueno, aquí vamos a analizar lo que es la primera práctica. Tenemos un circuito en serie que representa por 4 resistencias. Las 4 resistencias no las conocemos, por lo tanto tenemos que calcularla. Aquí ya hicimos el cálculo de la primera resistencia, que es igual a 100 ohms. Calculamos lo que es la resistencia 2, que son 1000 ohms. La resistencia 3, que son 2700. Y por último la resistencia 4, que son 3300. ¿Cómo calculamos lo que fueron las resistencias? Lo calculamos por medio de la tabla que nos dan cada resistencia, cada rayita del color, y utilizamos el cálculo que ya tenemos aquí propuesto. Después, ya que tenemos el circuito en serie, va a ser la suma de la resistencia total. Por lo tanto, la suma de resistencia total es a 7.3 por 10 a la 3. Eso es lo que equivale a la resistencia total. Después, por ley de Ohm, sabemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, tenemos los 4.3 volts de la fuente de voltaje sobre 7.3 por 10 a la 3, y esto nos da un valor de 543.15 por 10 a la menos 6. Eso va a ser lo que es nuestra corriente propuesta. Una vez que tengamos la corriente propuesta, calculamos lo que son caídas de tensiones, que es igual a voltaje. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Una vez que tenemos la resistencia total, lo multiplicamos por la resistencia de cada uno, y esto nos da un valor de 0.059 volts, la primera caída de voltaje de la primera resistencia. Después hacemos lo mismo para los demás caídas de tensiones, y nos va a dar los voltajes propuestos. Estos voltajes señalados aquí son los que serían la caída de voltaje. Después, ya comprobando lo que es el circuito, tenemos lo que son las resistencias en el protowatt. Después calculamos prácticamente con el multímetro las caídas de voltaje. Después conectamos lo que son nuestra fuente, que es de 4.33. Ponemos lo que es la corriente y lo que es la tierra en cada última resistencia. Una vez ya propuesto, tenemos lo que es nuestro multímetro. Con el multímetro vamos a calcular el voltaje total de la fuente, que sería desde el punto de la corriente hasta el punto de la tierra, y esto es igual a la corriente que circula, que son 4.33, lo que hablamos de la corriente propuesta. Después del voltaje total, vamos a calcular el voltaje de caída de cada una, que de la primera resistencia es igual a 0.07, de lo que es la segunda resistencia, que es igual a 0.61, son las resistencias que estamos sacando de caída de voltaje. La tercera resistencia es igual a 1.66, la cuarta resistencia calculamos el voltaje, que es igual a 2.1 de voltaje. Estas son las caídas de tensiones, y por lo tanto estamos comprobando lo que es el voltaje y caída de voltaje de cada resistencia.